Buenos días, yo soy la doctora Abril Elena Maciel Fierro, adscrita al Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, y en esta ocasión participaré en el Congreso con la plática de evaluación tomográfica de los paragangliomas de cabeza y cuello. Dentro de esta presentación, nuestros objetivos principales será la de realizar la revisión de las localizaciones más comunes de los paragangliomas que comprometen la región de cabeza y cuello, así como cuál es el origen de los mismos, y conocer los hallazgos que más comúnmente podemos encontrar de este tipo de lesiones utilizando el método de imagen de tomografía. Para empezar, debemos conocer la definición de los paragangliomas. Estas son lesiones tumorales dependientes del sistema neuroendocrino que presentan una alta vascularidad, son lesiones que surgen de células embrionarias de la cresta neural del sistema nervioso periférico. Podemos dividir a los paragangliomas, o también llamados glomus, en dos grandes grupos, que son los derivados del sistema simpático y del sistema parasimpático. Para iniciar con los tumores del sistema simpático, debemos conocer que son lesiones positivas a cromafines y hormonalmente se encuentran activas. Este tipo de lesiones se caracterizan por la secreción de catecolaminas y norepinefrina, por lo cual generan síntomas clásicos como la presencia de palpitaciones, cefalea, diaforesis acompañada de taquicardia e hipertensión arterial. La principal localización de este tipo de tumoraciones se encuentra a nivel del abdomen, pero también podemos encontrar lesiones a lo largo de la aorta hasta la porción torácica, principalmente a nivel del callado, e incluso en los hilos pulmonares. El tipo más característico de estas lesiones se considera el feocromocitoma, que corresponde de un 80 a un 85% de los casos. La principal prueba o la inicial que se debe de realizar ante la sospecha de una tumoración de este estirpe es la detección de metanefrinas en orina de 24 horas. Y el estudio de imagen, principalmente la tomografía, se utiliza como un complemento diagnóstico que nos ayuda a localizar la ubicación de esta lesión, que principalmente, en la mayor parte de los casos, la encontramos a nivel de las glándulas adrenales. Estas lesiones, si bien son benignas, también tienen un bajo porcentaje de malignidad, por lo cual es necesario llevar un seguimiento de las lesiones para detectar cambios que nos indiquen esta transformación. En cuanto a los glomus dependientes del sistema parasimpático, estos son cromafines negativos y hormonalmente silenciosos, a diferencia de los que vimos anteriormente. Estas lesiones corresponden al 90% de todos los paragangliomas y igualmente el 90% se localizan en cabeza y cuello, generalmente acompañando a estructuras vasculares. Su característica es que son lesiones de lento crecimiento y generalmente no dan síntomas, llegando muchas veces a ser diagnosticadas de forma incidental al realizar algún estudio de imagen en cabeza y cuello, o bien después de largo tiempo de evolución, cuando estas lesiones presentan un tamaño significativo que llegan a ser palpables o llegan incluso a condicionar compresión de estructuras adyacentes, condicionando síntomas relacionados a estas estructuras. Estas lesiones también se pueden presentar en casos de herencia heredofamiliar, y en estas situaciones pueden llegar a ser multifocales y también pueden llegar a tener transformación maligna, aunque en un menor porcentaje que los tumores del sistema simpático.
Existen algunos síndromes que se relacionan con una mayor aparición de glomus o paragangliomas. Estos síndromes, de los más conocidos, tenemos el de von Hippel-Lindau, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, la neurofibromatosis tipo 1 o el síndrome de paraganglioma familiar del tipo 1 al 5. En los primeros tres síndromes, von Hippel-Lindau, neoplasia endocrina múltiple y neurofibromatosis tipo 1, lo más frecuente es que se presenten glomus dependientes del sistema simpático, principalmente a nivel de las glándulas adrenales, aunque en la neurofibromatosis también pueden localizarse en otros sitios a nivel del abdomen. En los dos primeros síndromes, la presentación generalmente se encuentra de forma bilateral, mientras que en la neurofibromatosis es unilateral. Y de todos estos síndromes, destaca el síndrome del paraganglioma familiar, ya que lo más frecuente es que sean lesiones dependientes del sistema parasimpático, por lo tanto, su localización generalmente es a nivel de la cabeza y del cuello. La importancia de los métodos de imagen, principalmente la tomografía computada en la detección y seguimiento de estas lesiones, radica en el poder determinar su extensión, su tamaño, el compromiso de las estructuras adyacentes. Y en el caso de las lesiones que se localizan en la base del cráneo, también es importante poder valorar el compromiso óseo, ya que muchas de estas lesiones generan erosión y compresión de las estructuras vasculares y nerviosas que se encuentran en dicha localización. Todos los métodos de imagen que actualmente utilizamos tienen cierto rol en el diagnóstico y seguimiento, incluso planeación quirúrgica, de este tipo de lesiones. Las ventajas del ultrasonido, pues corresponde a que es un método de imagen de fácil acceso que no utiliza radiación ionizante. Es un buen método para la valoración de las lesiones de localización yugular y carotidia, y generalmente la imagen que encontramos es la de una masa hipervascular que se encuentra adyacente a las estructuras vasculares. Sin embargo, este método pues no tiene utilidad realmente en glomus como a nivel timpánico o yugulotimpánico, donde no podemos ver más allá la extensión o la destrucción ósea que generan estas lesiones. En cuanto a la resonancia magnética, es un método pues, que es de menor disponibilidad. Algunos pacientes cuentan con contraindicaciones para acceder a este método, y por lo general las lesiones tienen un comportamiento similar independientemente de su localización. Suelen comportarse en la secuencia T1 con una apariencia de sal y pimienta, estas imágenes hiperintensa mezclada con focos hipointensos. En el T2 suelen ser de comportamiento hiperintensos y con la administración del contraste muestran un reforzamiento de forma rápida, al igual que un lavado rápido. La tomografía computarizada, como mencioné anteriormente, es útil para la valoración de las estructuras óseas comprometidas por estas lesiones. Nos ayuda bastante para la planeación quirúrgica, ya que podemos ver cuáles son las relaciones que tiene la lesión con estructuras adyacentes, podemos ver su tamaño, podemos ver si está condicionando alguna lesión de otro órgano o incluso alguna lesión que no considerábamos que probablemente no esté relacionada con esta enfermedad, pero pues incidentalmente encontrarla. Y en cuanto a la angiografía, su utilidad es tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ya que estas lesiones, al ser altamente vascularizadas, generalmente son embolizadas previo al procedimiento quirúrgico.
Vamos a iniciar la revisión de las lesiones con el paraganglioma carotidio, el cual es la lesión más común de la cabeza y cuello y de este tipo, abarcando de un 60 a 67% de los casos. La característica de esta lesión es que se encuentra una masa o una tumoración a nivel de la bifurcación carotidia, esto entre la carótida interna y la carótida externa. Como mencionamos, puede haber casos bilaterales. También es una lesión que se presenta más frecuentemente dentro de la cuarta a la quinta década de la vida y es un poco más frecuente en hombres que en mujeres con una relación de 2:1. Aquí tenemos un ejemplo de un ultrasonido con Doppler que se realizó a nivel del cuello, de la región carotidia izquierda, en el que se puede observar una masa ovoidea hiperecogénica con unos ecos anecoicos y hipoecogénicos en su interior, la cual se encuentra a nivel de la bifurcación carotidia, condicionando desplazamiento de carótida interna y de carótida externa, y vemos que presenta vascularidad tanto en la periferia como en el interior de la lesión. En la tomografía computarizada, lo que más frecuentemente encontramos es una masa que genera desplazamiento de ambas carótidas, pero es importante esto. A la carótida interna la desplaza en un sentido posterolateral, mientras que a la carótida externa la desplaza en sentido anteromedial. Eso lo podemos encontrar desde una tomografía sin contraste. Lo ideal es realizar una angiotomografía para poder ver las características de las estructuras arteriales, si estas se encuentran permeables, su pared, su diámetro y el desplazamiento que éstas sufren gracias o a raíz de la lesión que mencionamos. Cuando administramos el contraste en este tipo de lesiones, lo que vamos a encontrar es un realce intenso, puede llegar a ser heterogéneo, entre más grande sea la lesión, que esta puede llegar a tener degeneración en su centro. En este caso, podemos ver una lesión de gran tamaño localizada en la bifurcación carótida izquierda, la cual, como mencionamos característicamente, genera desplazamiento en sentido anterior de la carótida externa, que podemos ver la arteria con sus ramas, mientras que condiciona desplazamiento posterior de la carótida interna. Como vemos también, la lesión condiciona o más bien rodea parcialmente a ambas carótidas. Aquí lo vemos más claro a nivel de la carótida interna, pero no es la única lesión. Si prestamos atención a nivel del bulbo carotidio derecho, también presenta una lesión de menor tamaño, pero que se encuentra justo a nivel de la bifurcación y que a pesar de su pequeño tamaño, también condiciona el desplazamiento característico de carótida externa y carótida interna. En este caso, sin rodear a ninguna de las dos arterias. Con la reconstrucción en volumen rendering, podemos ver ambas lesiones ya descritas, la derecha de menor tamaño y la izquierda que rodea parcialmente a la carótida interna y condiciona la separación de ambas arterias. Aquí tenemos otro ejemplo de igual una lesión bilateral. Como recordamos, en estos casos hay que sospechar de que sea de una herencia heredofamiliar o un síndrome de los que ya mencionamos. En este caso, la lesión de mayor tamaño también se encuentra en el bulbo izquierdo. Ambas desplazan a las carótidas interna y externa, rodean parcialmente del lado izquierdo a la carótida interna, mientras que del lado derecho únicamente genera desplazamiento sin comprometer el diámetro de las arterias. Para la clasificación de los glomos carotidios,
utilizamos la clasificación de Chamblin, que si bien es una clasificación utilizada para valorar el riesgo en la cirugía que utilizan los cirujanos vasculares, nosotros la aplicamos también en la descripción de las lesiones. En un grado 1 o tipo 1, esto vamos a encontrar una tumoración de pequeño tamaño, la cual es fácilmente disecable y está dentro del plano periadventicio. Como vemos en el esquema, condiciona desplazamiento de carótida interna y externa, más no las rodean. En la clasificación o tipo 2 es una lesión de mayor tamaño, la cual ya se encuentra adherida y rodea parcialmente a las carótidas interna y externa, como lo vemos en el esquemita. Y en una lesión tipo 3, eso corresponde a un tumor grande, el cual se encuentra íntimamente adherido y rodea de forma completa a las carótidas interna y externa. Como menciono, es una clasificación que se utiliza para cirugía quirúrgica, porque como pues vemos, aquí hablan acerca de la adherencia que tiene hacia la adventicia, y eso pues nosotros no lo podemos ver, pero sí podemos ver qué tanta de la circunferencia de la arteria está comprometida. Ha surgido una propuesta de modificación a la clasificación de Chamblin, en la cual también se sugiere la colocación o no de stent intraarterial. En este caso, la clasificación tiene 4 tipos, encontrando en la clase 1 una lesión que únicamente se limita a la bifurcación carotidia, con un ángulo del contacto menor a 90 grados con carótida interna y o externa. No tiene que ser con ambas, con una de las dos, mientras su contacto sea menor a 90 grados. En este caso, no está indicado el manejo intraarterial, hablando de stent, no de embolización. La embolización se puede realizar en cualquiera de las lesiones que se considere pues de riesgo para antes de una cirugía. En cuanto a la clase 2, es un tumor que se limita al compartimento medial del espacio parafaringio. En este caso, el ángulo del contacto con las arterias es mayor a 90 grados, pero menor de 180, y tampoco se encuentra indicado la colocación de stent intraarterial. En la clase 3 y 4, aquí es cuando se indica el manejo con stent intraarterial. En la clase 3, la lesión ya se extiende hacia el compartimento superior del espacio parafaringio con un ángulo de contacto de 180 grados con carótida interna y externa. Y en la clase 4, la lesión puede tener una extensión que llegue hasta fosa infratemporal, involucrando incluso el bulbo yugular, como vemos en el ejemplo. Y el ángulo de contacto con carótida interna y externa es mayor a 180 grados. También es un caso en el que ya se considera candidato para colocación de stent intraarterial. Bien. En cuanto al paraganglioma vagal, a pesar de ser el más raro de este tipo de lesiones en cabeza y cuello, correspondiendo solo al 2.5% de los casos, decidí mencionarlo a continuación y puede haber confusión diagnóstica entre el paraganglioma o glomus carotidio y el glomus vagal. Esto por su localización principalmente. También encontramos que es más frecuente su aparición dentro de la 4ª o 5ª década de la vida. En la relación hombre-mujer, aquí es al revés que en el glomus carotidio, siendo más frecuente en mujeres, una relación de 1 a 2 con respecto a los hombres. Y es una lesión que se encuentra confinada al espacio parafaringio. Parte de lo característico de este tipo de lesiones es que la lesión es vascular, es benigna y se encuentra asociada
al ganglio nodoso del nervio vago. Debido a esto, sus síntomas pueden corresponder a neuropatía de este nervio, el neurovago, con parálisis de cuerdas vocales, ronquera y síndrome de Horner. Como vemos en este estudio de Doppler a nivel del cuello, es una lesión muy similar a lo que vimos en el caso anterior. Está adyacente a la carótida, parece generar desplazamiento de la carótida interna, es ovoidea, es bien definida, es hipoecoica, tiene áreas anecoicas en su interior y vemos que presenta vascularidad tanto central como periférica. Sin embargo, en las características de tomografía podemos encontrar cosas diferentes, ¿no? Lo principal es que la lesión va a generar desplazamiento anteromedial de la carótida interna. Recordemos que en el glomus carotidio el desplazamiento era posterolateral y va a condicionar también desplazamiento de la vena yugular interna en un sentido posterolateral. O sea, carótida interna hacia adelante, yugular hacia atrás. Mientras que el carotidio era carótida externa hacia adelante y carótida interna hacia atrás. Básicamente es la localización de la lesión lo que nos va a indicar si se trata de un glomus vagal o de un glomus carotidio. Ambas lesiones con un realce intenso con el contraste, dado que son lesiones hipervasculares. En este caso tenemos una lesión localizada en el espacio vascular o carotidio del lado izquierdo del cuello, en el que vemos pues es redondeada, bien definida, con ávido realce con el contraste, y no se encuentra en el bulbo carotidio, se encuentra por arriba del mismo, aproximadamente a 2,5 centímetros. La lesión condiciona desplazamiento anterior de la carótida interna y posterior y lateral de la vena yugular, incluso generando un efecto de volumen sobre la misma, comprimiéndola. En la reconstrucción de volumen rendering corroboramos los hallazgos, podemos ver claramente arterias y vena y cómo la lesión genera este desplazamiento ya descrito. Hay ocasiones en que las lesiones crecen demasiado y sí puede ser más difícil el dar un diagnóstico, pero, por ejemplo, en este caso, es una lesión bastante extensa que recorre prácticamente todo lo largo del espacio carotidio hasta base de cráneo. Es hipervascular, tiene algunas áreas hipodensas en el interior y no está generando separación de la carótida interna y la carótida externa, aunque compromete al bulbo, no separa a estas arterias y sí genera un desplazamiento en sentido anterior de la carótida interna. Esto es, como menciono, lo característico que vamos a buscar en el caso del glomus vagal. En cuanto al glomus yugular, esta es la segunda tumoración de este tipo más común a nivel de cabeza y cuello. Este es un tumor que deriva de células cromaffines y se va a distribuir a lo largo de la fosa yugulotimpánica a través de ramas del nervio de Jacobson y de Arnold. La lesión compromete al foramen yugular, puede llegar, generalmente produce erosión ósea, pero no compromete al oído medio. Esto es importante. Su presentación es un poco más tardía que los dos glomos anteriores, dentro de la quinta y sexta década de la vida. Es más frecuente en mujeres con una relación de 1 a 3. Y los síntomas más característicos son la presencia de tinnitus pulsátil, pérdida de audición y vértigo. Ahora, mencionamos que la lesión puede generarse a través de ramas del nervio de Jacobson y de Arnold. En este esquemita recordamos un poquito la anatomía. Aquí tenemos la membrana timpánica, la cadena osicular del oído medio
Este es el promontorio coclear, también importante recordarlo por otra lesión que veremos más adelante. Y aquí, atravesando el promontorio coclear y en una dirección caudal hacia el bulbo de la yugular, se encuentra el trayecto del nervio de Jacobson. En cuanto al nervio de Arnold, vemos que este se encuentra por detrás de la vena yugular interna, en el foramen yugular. Este es el trayecto. Y también es importante recordar que en este foramen podemos encontrar raíces nerviosas de los pares craneales 9, 10 y 11. Importante porque al haber lesiones del foramen yugular, estos nervios, estas raíces, son frecuentemente afectadas. En cuanto a su característica en tomografía, en la tomografía sin contraste podemos encontrar una masa, generalmente de bordes mal delimitados, que se localiza en el foramen yugular. A la administración del contraste, la lesión presenta un realce de moderado a intenso, generalmente menos intenso que en los paragangliomas carotídeos. Y al realizar reconstrucciones óseas podemos ver con claridad cambios permeativos o destructivos a nivel del foramen yugular. En este caso, a pesar de no contar con la ventana ósea, sí podemos ver que el foramen se encuentra de mayor amplitud a la habitual, con contornos irregulares y que en su interior tiene una masa con un realce moderado heterogéneo. Aquí tenemos el caso de una angiotomografía en el que lo que destaca es la presencia de una masa amorfa de bordes lobulados mal definidos, la cual muestra realce moderado heterogéneo con un medio de contraste, condiciona erosión del foramen yugular, ligeramente rodea y desplaza a la carótida interna, no tiene extensión intracraneal aparente, bueno, aquí un poquito hacia el ángulo pontocerebeloso, y vemos que el conducto auditivo externo está respetado, al igual que el conducto carotídeo. Esto corresponde, es un caso típico de un glomus yugular. Como mencionaba, los nervios craneales que emergen a través de dicho foramen se pueden ver afectados por este tipo de tumoraciones. Se conoce esto como el síndrome del agujero rasgado posterior o del agujero yugular. De los síndromes más frecuentes, dependiendo cuáles son los pares craneales afectados, tenemos al síndrome de Colet-Sicard, de Villaret, Werner, Jackson, Smith y Tapia. Vamos de más a menos pares craneales afectados. Aquí les pongo cuáles son los que se encuentran comprometidos dependiendo cada síndrome. Y si bien no únicamente los glóbulos yugulares pueden condicionar estos síndromes, aquí vemos, por ejemplo, causas del síndrome de Colet-Sicard, pues tenemos muchos, ¿no? Desde metástasis, tumores extracraneales con esta extensión hacia el foramen, traumatismos que generen fracturas, lesiones vasculares, no propiamente tumores, como disecciones, trombosis, aneurismas, pero la presencia de los glóbulos, el glóbulo yugular principalmente, es uno de los más importantes o que debemos de descartar al tener esta presentación clínica. Aquí están algunos de los síntomas más frecuentes que se encuentran en los casos de síndrome del agujero yugular o rasgado posterior. De los más frecuentes encontramos acúfenos, vértigo, hipoacusia, trastornos para la deglución, otinodisfagia, también trastornos en cuanto a disfonía y disnea. Todo esto secundario al compromiso de las raíces de los nervios craneales 9, 10 y 11, que son los que vemos a través de en este nivel. Y también podemos pues tener datos o cambios en las estructuras musculares debido a la irrigación, a la inervación, perdón, que estas estructuras reciben, pues se vuelven atróficas, presentan parálisis flácida, y con el tiempo nosotros también podemos encontrar hallazgos indicativos,
como en este caso. Lo primero que destaca, pues, es la presencia de una lesión, como una masa vascular heterogénea, contornos lobulados, todo lo que ya dijimos, que se encuentra a nivel del foramen yugular. Pero si prestamos más atención, podemos ver que a nivel de la lengua, este paciente tiene un desplazamiento de la lengua hacia la izquierda y una atrofia de la mitad derecha de la lengua. También tiene atrofia de los músculos de ese mismo lado, del lado afectado, derecho, y tiene una asimetría de las cuerdas vocales debido a una parálisis vocal de la cuerda vocal del mismo lado. ¿Sí? Aquí vemos el músculo esternocleidomastoideo derecho, prácticamente ya no se ve, porque esta es una patología crónica que ha ido comprometiendo estas raíces, estos nervios craneales, y secundariamente pues ha habido atrofia de las estructuras inervadas. El paraganglioma timpánico es la tumoración más frecuente del oído medio. Esta lesión deriva de cuerpos glómicos situados, como les mencioné hace rato, importante reconocer al promontorio coclear. Ahí se encuentran estos cuerpos glómicos, ahí se origina el paraganglioma timpánico. Su relación hombre-mujer también es más frecuente en la mujer, de 1 a 3. La edad de aparición entre la quinta y sexta década de la vida. Y la irrigación de esta lesión proviene de la arteria faríngea ascendente, que es rama de edad timpánica inferior. Principalmente de la rama timpánica inferior. Esta lesión se puede ver como una masa de forma redonda con base ancha que se localiza a nivel del promontorio coclear y se proyecta o crece hacia el mesotímpano. Generalmente a las tomografías de oído no se les pone contraste, pero al encontrar una lesión de estas características sí es recomendable que se haga la fase contrastada, dado que vamos a encontrar realce focal de la lesión, a diferencia de otras lesiones que no son vasculares y no van a tener cambios con el contraste. Esto nos va a ayudar mucho para dar el diagnóstico certero de un glomus timpánico. Y cuando hacemos los cortes con ventana ósea, vamos a encontrar que no es una lesión que condicione erosión o remodelación, a diferencia, por ejemplo, del colesteatoma. Aquí podemos ver en una tomografía de oídos con contraste endovenoso una pequeña lesión localizada en el oído medio izquierdo, la cual tiene base en el promontorio coclear, es redondeada, bien definida, homogénea, no condiciona cambios óseos erosivos, y esta es la imagen característica de un glomus timpánico pequeño. Y digo pequeño porque estas lesiones pueden llegar a crecer y pueden llegar a comprometer más estructuras de las que ya vimos. En el caso que vimos ahorita, ese correspondería a un glomus timpánico tipo 1, según clasificación de Glasgow y Jackson. En este tipo, básicamente, es únicamente una lesión pequeña que se limita hacia el promontorio coclear. En el tipo 2, la lesión llega a ocupar por completo la caja timpánica. En el tipo 3, puede llegar a extenderse hacia la mastoides. Y en el tipo 4, tenemos ocupación completa de oído medio, incluso de conducto auditivo externo. Y aquí, ya en una lesión de estas características, sí podemos llegar a encontrar erosión ósea que incluso comprometa a la arteria carótida interna que se encuentra adyacente a este nivel. En cuanto al glomus yugular, que ya mencionamos anteriormente, también se utiliza la clasificación de Glasgow y Jackson enfocada a este tipo de tumores. En el tipo 1 es una lesión pequeña que sí compromete al golfo yugular, oído medio y mastoides. En el tipo 2, la lesión se llega a extender por debajo del conducto auditivo externo. En el tipo 3 llega a comprometer al ápex petroso e incluso hacia nivel intracraneal. Y en el tipo 4 es una lesión muy agresiva con extensión hacia clivus o fosa infratemporal y también puede tener extensión intracraneal.
Y por último, el glomus yugulotimpánico es una lesión que es una lesión que depende del foramen yugular y se extiende hacia la cavidad del oído medio con un vector de propagación superolateral. Edad de presentación igual que las anteriores, de la quinta a sexta década de la vida, más frecuente en mujeres, igual que casi todas las lesiones que ya vimos, y sus síntomas característicos son la presencia de tinnitus pulsátil, pérdida de la audición y vértigo. En la tomografía sin contraste se puede observar una masa que se localiza en el foramen yugular y a diferencia del glomus yugular, esta se extiende hacia oído medio. Tiene realce moderado con el medio de contraste y al realizar los cortes para ventana ósea vamos a encontrar cambios de tipo permeativo o destructivo del foramen, muy similar que el glomus yugular. En este caso, vemos una lesión del oído medio izquierdo, está completamente ocupado por una masa amorfa que realza con el contraste. Y como vemos en el corte axial, también tiene ocupación de las celdillas mastoideas, esta ocupación líquida. No vemos muchos cambios erosivos, pero sí compromete tanto al golfo yugular como al oído medio, que es lo característico de la lesión. Al realizar reconstrucciones volumétricas podemos ver la extensión que no únicamente se queda en el oído medio, sino que tiene este compromiso del golfo yugular. Aquí vemos una lesión de mayor tamaño, ocupación de oído medio, ocupación del agujero yugular y una extensión también infratemporal. La lesión es amorfa, con realce heterogéneo, este patrón permeativo destructivo de las estructuras óseas, lo característico de un glomus yugulotimpánico. Y también hay una clasificación enfocada a este tipo de tumores, es la clasificación Fish, en el cual vamos a tener 5 tipos. En el tipo A, la lesión se limita a oído. En el tipo B es una lesión que afecta el área timpanomastoidea y afecta o compromete también al compartimento infralaberíntico. En el C, la lesión se va a extender a apex petroso y carótida interna. En el D1, bueno, a partir de la tipo D ya tenemos extensión intracraneal, pero vamos a subclasificarlo. Si la extensión es menor a 2 centímetros, será tipo D1, pero si esta ya es mayor a 2 centímetros, será tipo D2. Y a manera de resumen, les agregué esta tablita al final para donde podemos encontrar las características más importantes de cada una de las lesiones, ¿no? La localización, recordamos, el glomus timpánico es una masa vascular retrotimpánica. El glomus yugular pues afecta al foramen yugular, el yugulotimpánico afecta al foramen yugular y oído medio. El glomus carotidio, bifurcación carotidia con la característica de desplazamiento anterior de carótida externa, posterior de carótida interna, y el glomus vagal, una masa también en el espacio carotidio, pero con un desplazamiento anteromedial de carótida interna y posterolateral de vena yugular interna. Bien, pues espero que la presentación sea de utilidad para todos, que nos ayude a recordar un poco más estas características de estas lesiones y pues hacer un mejor diagnóstico diferencial entre ellas. Muchas gracias.